Citi iba a ser comprado por Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Le iban a pagar, más o menos, de acuerdo a lo que transcedió, 7,000 millones de pesos por el banco. De dólares, perdón, 7,000 millones de dólares por el banco, no, 7,000 millones de pesos estaría más barato, 7,000 millones de dólares por el banco. Al final se echaron para atrás, ya esto no va a pasar, y tuvo mucho que ver con la expropiación que hicieron de unas vías de Grupo México, aunque al final de cuentas no era una expropiación, sino pues una presión al mismo empresario. Bueno, la semana pasada le recomendaba yo a usted que leyera a Jorge Castañeda en El Economista, en donde hablaba Jorge Andrés Castañeda sobre pues todo este asunto y el galimatías que representa el caso Larrea, Citi y la 4T. Y hoy está aquí con nosotros muy temprano. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un gusto estar por acá. Qué Hoy. gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, a ver, cuéntanos primero. Parece nota vieja y fue la semana pasada. Sí, como al ritmo al que vamos. Parece nota vieja y fue de la semana pasada. Fue de la semana no pasada y una de las transacciones, digamos, más importantes que iba a suceder en este sexenio. ¿No? A ver, toda la saga empieza cuando Citi anuncia el año pasado que va a vender Banamex como parte de su estrategia global de deshacerse de su banca minorista. Que si bien es cierto que habían anunciado que iban a vender en Filipinas y en Argentina, no es lo mismo para Citibank, México, que estos países lejanos. Banamex, desde que se compra, había sido una fuente muy importante de ingresos para Citibank en Estados Unidos y, digamos, era un banco con uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y, digamos, un banco un banco NAFTA, ¿no? Anuncian que se va a vender y desde entonces vimos cómo se involucró el gobierno mexicano de una forma muy pública en la transacción. Era normal que el gobierno tuviera que participar en esto. Finalmente, los bancos son una concesión, son una licencia bancaria. Ajá. Y tenía que aprobar el gobierno, quien fuera el comprador de México, pero también el gobierno americano por, digamos, la regulación que ejerce la Fed y el SEC en Estados Unidos sobre el Citibank, de forma tácita, no es una regulación, digamos, en este caso formal, ¿no? Cuando el presidente empieza a hablar de este caso en la mañanera, pues ya se mete de lleno a una transacción. Lo hubiera podido hacer en privado, como lo hacen todos los gobiernos, pero a este gobierno le gusta hacer las cosas en la mañanera, ¿no? Okay. Impone dos condiciones que a mi parecer son muy legítimas y deseables, ¿no? Pero eso limita muchísimo quién puede comprar el banco, ¿no? La primera es que tenía que ser mexicano, y por mexicano nos referimos a que la matriz del banco esté en México y por ende sea regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Puede haber inversionistas extranjeros, etcétera, pero que la matriz del banco sea mexicano, como es el caso de Banorte, dentro de los grandes bancos de México. Y el otro era de que no hubiera despidos, ¿no? De nuevo, por una preocupación muy legítima. Eso implica que la lista de compradores eran cualquiera de los grandes grupos empresariales mexicanos y no un banco existente. Un banco existente en México, pues si compra otro banco, como funcionan estas cosas, es que iba a buscar lo que llaman sinergias, es decir, pues ahorrar costos. Entonces no necesitas a dos personas de marketing si de repente juntaste dos bancos, ¿no? No necesitas a dos personas para lo que se te ocurra. Entonces, estas dos condiciones limitaron muchísimo, y eso lo dijo el presidente públicamente, pues limita muchísimo las opciones de Citibank de quién es su posible comprador. Básicamente queda en los grandes grupos empresariales mexicanos o que se pudiera armar un consorcio, como era el caso de la propuesta de Banca Mifel, aliada con algunos inversionistas de la comunidad judía y inversionistas extranjeros, pero con administración mexicana, ¿no? Oye, pero, o sea, si el presidente tenía que autorizar la venta. Sí, la Secretaría de Hacienda tendría que autorizar O sea, una sí venta podía de esta frenar lo que quisiera. Sí, legalmente Ya, incluso, legalmente ¿no? hablando. Ajá. Sí. Ok. Ese es el primero. Luego quedamos en que al final, pues ya había dos grupos, liderado por Daniel Becker de Grupo Mifel y por Germán Larrea de Grupo México. Todo parecía indicar que le iba a comprar Grupo México. No se sabe muy bien qué pasó en el otro caso, pero bueno, Grupo México tenía sin duda acceso al financiamiento, tenía acceso al capital para comprar una. Ahí ya se había devaluado bastante la transacción. Habíamos empezado hablando de 12,000 millones de dólares, ya estábamos en 7. Ok. ¿No? Esos 7,
¿Por qué? Pues por las condiciones globales, la subida de tasa de interés y también cuando fueron haciendo el llamado due diligence y viendo pues todo lo que hay en la panza del banco, cuánto vale, los problemas de posibles demandas, estaba el caso de oceanografía por ahí que podía tirar el caso, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando el presidente aparentemente y su gobierno lanzan una ofensiva contra Grupo México y Germán Larrea, que hay que decirlo, es un empresario que se le pueden criticar muchísimas cosas, ¿eh? No es ninguna perita en dulce. Pero primero viene la propuesta de la ley minera, la primera propuesta de ley minera, que era muy agresiva contra la industria minera, de donde viene gran parte, digamos, de la fortuna de Germán Larrea y de Grupo México. Esta primera borrador de la ley minera, pues limitaba muchísimo las concesiones de minas y los tiempos y complicaba muchísimo las renovaciones. Al final sale un texto mucho más moderado, todavía complicado para la industria, pero digamos ahí se moderó hasta cierto punto lo que traía la ley minera, ¿no? Y después viene lo que ya platicamos tú y yo aquí alguna vez, que fue la ocupación de la concesión de Ferrosur, ¿no? Grupo México tiene dos grandes negocios, los ferrocarriles y la minería. Su segundo gran negocio es Ferromex, que es dueño de Ferrosur, que son en conjunto con Slim y una compañía americana, Pan American me parece, de Ferrosur, que es varias concesiones de vías de tren en el sur del país, incluido la vía de tren en el Istmo de Tehuantepec, que es el famoso corredor interoceánico, que es uno de los proyectos insignia de este presidente. No es una expropiación lo que pasa, porque finalmente también es una concesión los ferrocarriles, entonces no se quita, pero sí entró la Marina con armas largas a ocupar las instalaciones. No es lo mismo decir que se va a retirar una concesión y se va, digamos, a compensar a la parte afectada, que hay una negociación larga, transparente o privada, pero digamos una negociación y una solución a la que se llegue, a que un viernes a las 6 de la mañana entren marinos armados con armas largas a tomar las instalaciones de Ferrosur, ¿no? Esta combinación de factores, pues sí ponen al grupo empresarial que lidera Germán Larrea en una situación muy compleja. Dicen, estoy a punto de pagar 7,000 millones de dólares por algo que me pueden tirar. Porque me están atacando las minas, me están atacando mis concesiones ferrocarrileras. ¿Por qué voy a pagar algo que posiblemente pues también me pueden tumbar o quitar? Y luego el presidente sale en la mañanera a decir que pues en una de esas él quiere comprar el banco, ¿no? Y ahí es cuando se complica toda la transacción. No sabemos los detalles, pero probablemente Estados Unidos dijeron, oye, así no le puedes vender tan fácil el banco a Estados Unidos, al gobierno mexicano. Y pues se cae la transacción y nos vamos a una oferta inicial de acciones que se va a ir hasta el 2025. Déjame preguntarte algo. Este presidente quiere comprar los bancos, quiere volver a estatizar y a ti no te tocó tanto. A mí tampoco me tocó tanto. Pero hubo una época en donde el gobierno tenía hasta bicicletas. Donde el gobierno tenía todo. Y yo le quiero preguntar a la gente el día de hoy, por favor, en el 5571-131337, va de nuevo, 5571-131337, ¿le tocó esa nacionalización de la banca, por ejemplo, en los 80s? Me escribe aquí una persona, sí, a mí me tocó a mi papá, yo tenía 15 años, y bueno, pues que perdieron absolutamente todo. De pronto llegó este miedo, no entre los expertos, no entre el Círculo Rojo, ¿no? O sea, entre la gente que decía, oye, y va a volver a comprar el banco, o sea, y ahora va a querer nacionalizarlo todo. ¿Por qué salió mal aquello? Porque en el populismo suena bien. O sea, tendremos un banco, vamos a hacerlo más fácil. El presidente fue bien sencillo hasta con los impuestos, ¿no? Dijo, si está en 7,000 millones de dólares, pues eran 2,000 millones de impuestos, se los quitamos. Y ya sé que técnicamente está mal y que no podía hacerlo, pero yo te quiero preguntar, ¿el presidente quiere ese país? ¿Ese México que estaba tan nacionalizado? ¿Por qué salió tan mal? Pues mira, o sea, es el famoso discurso de José López Portillo, casi al finalizar su sexenio, en 1982, cuando nacionaliza la banca, ¿no? Sí. Ahí también, pues todos, yo no había nacido, no sé si tú ya habías nacido. Sí, tú ya habías nacido. Yo había nacido. Pero bueno, muchísima gente lo perdió todo, ¿no? Como nos escuchan y te escribe el auditorio. En esa
conversión a la nacionalización Ajá. de la banca, se desaparecen muchísimos ahorros, sobre todo, digamos, cuentas que están denominadas en otras monedas, En etcétera. dólares, ¿no? O sea, Sí, les sí. robaron, el gobierno Sí, la les gente robó que los tenía dólares. dólares en los Ajá. bancos se los perdió todos, se transformaron a pesos, a un Sí. tipo de cambio risible. Y luego vino la famosa década perdida de los 80 en México, que donde no hubo ningún crecimiento económico, parecido a este sexenio, que en Ok. términos reales no va a haber ningún crecimiento económico. Y pues hay muchísimos problemas con la banca, ¿no? Que nos Ujú. lleva incluso, pues, primero a la crisis del 82, luego hay una crisis de nuevo en el 85-86 y otra en el 88, ¿eh? Ujú. Entonces, y ahí es cuando empieza el proceso de privatización de la banca, donde también tuvimos problemas teniendo la banca privada, que fue lo que nos llevó en 94. Sí, de desnacionalizarla, ¿no? La privatización Ajá. que llevó a ciertos, pues a los problemas del IPA, del Ya. FOBAPROA y demás. Pero bueno, en los 80, porque el gobierno no es bueno para manejar bancos, es bueno para manejar el Banco Central, que es un ente autónomo. El gobierno Ujú. tiene un banco, pero no es del Sí. Ejecutivo, que es el Banco de México, que es el banco de los bancos, ¿no? En Ujú. México. Eh, a ver, cada día la banca es un negocio que tiene que depender más de la tecnología, ver cómo llevar crédito a nuevos lugares, ofrecer nuevos productos. Hoy lo estamos viendo con todas las fintech y demás. Pues el gobierno no es demasiado bueno para innovar. El gobierno puede hacer Ya. otras cosas bien, puede hacer infraestructura, discutible la parte eléctrica y de energía, que bueno, algunos tenemos una Ujú. visión que no tanto, pero bueno, todavía es defendible. En el caso de la banca, la historia ha sido muy trágica, ¿no? Ya lo vimos en el caso del 82 y pues aquí sería algo eh, muy complicado. A ver, el anuncio de AMLO de que quiere comprar Banamex no es una nacionalización como la de López Portillo, ¿no? Ok. No es, está muy lejos de ser, pero pues sí recuerda estas eras, digamos, y esta nostalgia que el presidente Sí, ha ha tenido a esas expresado de que a épocas. él le parece bien que el gobierno tenga los Oye, bancos, y, ¿no? Y ajá, cree que de Banamex, pues no estaría mal que fuera del gobierno, ¿no? dime algo, en No le, este, o sea, en este tema, ¿qué hubiera pasado? Entiendo que ya no lo va a poder comprar y que Banamex no lo quiere vender y que mejor se salió de la bronca y dijo oferta pública, ahí en el 2025 lo vendemos en la bolsa y a ver cómo le hacemos, ¿no? sí, o sea, la idea de que Citigroup, una empresa regulada en Ajá, Estados Unidos, aparte de regulada como son regulados los bancos, no es una sí. empresa cualquiera, y con en su momento la participación que tuvo Ujú. en el rescate, se pudiera asociar con con el gobierno mexicano es muy lejana. Ya. Probablemente no lo permitirían las autoridades en Estados Unidos. Esto entra a toda la complejidad que tú y yo ya hemos platicado de la relación bilateral y los problemas que está ¿No hay atravesando. forma de obligarlos? No, no, no hay forma de No me obligarlos. vengas con que la ley es la ley, Pues la ley, Jorge. pero la ley de los gringos. No me vengas con esa intervención. Pues si yo tengo la marmaja y quiero comprar Banamex, A ¿qué? ver, la parte de los impuestos que dijo, de entrada hay un problema ahí, porque Citigroup pagó 12,000 millones de dólares cuando lo compró a Ajá. Roberto Hernández y Alfredo Harp y digamos todo ese grupo de inversionistas, y ahora lo está vendiendo en 7. Hay una pérdida fiscal ahí. Ujú. Entonces, en todo caso, si alguien tiene un crédito fiscal, sin duda se pagaría algún tipo de impuesto sobre la transacción, porque siempre se pagan, pero yo veo difícil y no sé de dónde salió ese cálculo de los 2,000 millones de dólares. Si el gobierno lo quiere Ay. comprar entero, Ajá. pues podría intentar y hacer una oferta y hacérsela a los gringos. A ver si el Departamento del Tesoro y el SEC la autorizan. Ujú. Pero lo que va a hacer Citigroup es, pues, no lo dicen así, porque no lo pueden decir Ujú. así, pues un poco patear el bote para adelante. Vamos a salir en 2025 en una oferta de Ya. bolsa. Tienen que separar los negocios, tienen que Ujú. tener un plan de negocios viable, lo que dice la carta, eso va a tomar 2 años. Y Fal- después la van a flotar en la bolsa y no queda Ya. claro si va a ser en México, en Estados Unidos o en las dos. Ujú. Déjame cerrar aquí con este tema, Jorge. Le quedan al presidente año y medio, prácticamente un año para que Pues vengan las menos, ¿no? elecciones. Sí, Ujú. como Sí, menos 15 ya. meses. 15 meses y nos vamos a días 400 y feria de días, ¿no? Casi 500. Este, este tipo de discursos, pues claramente van a ser más y más y más y más constantes. Económicamente, ¿qué están viendo? ¿Tú qué ves, por ejemplo, con la gente que se acerca contigo y tus clientes y te dicen, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Invertimos? ¿No invertimos? ¿Estas van a ser ocurrencias? ¿O sí está presente lo que nos dice aquí la gente? Luis, no lo confundamos. El presidente de pronto es iracundo y suelta ocurrencias, pero eso no va a pasar.
Nos dicen aquí, a mí sí me tocó la estatización de los bancos, fue un caos. Recuerdo que incluso hasta cambiar un cheque era muy complicado porque hasta los empleados de la noche a la mañana tuvieron un comportamiento totalmente burocrático. Los bancos del gobierno y las paraestatales eran una robadera, me acuerdo, un negocio para los políticos y sus cuates, un suculento negociazo. Luis, a mí sí me tocó, yo tenía 20 años y pues no funcionó. Las empresas que manejo tenían mala calidad y la banca dejó de ser competitiva. Todos los bancos ofrecían el mismo riesgo de perder tu dinero en manos del gobierno. Hola Luis, venderle al gobierno siempre es mal negocio, a veces son los rateros, muchas veces no nos pagan, dicen aquí en el WhatsApp. Claro, ustedes ya están espantando porque no quieren que gane la 4T. Hola, muy buenos días. Recuerda que cuando uno brilla en candila y a palabras necios, oídos sordos, dicen aquí en el WhatsApp. Bueno, en fin, ¿qué ves de aquí a lo que le queda al gobierno? ¿Algún golpe de ese tamaño? ¿Algo fuerte o Yo creo pura que van a palabra? ser anuncios muchos como este, Ajá. un poco una parálisis desde parte del Estado, digamos, y esta prisa por terminar ciertas obras, lo que ya vimos aquí. O sea, Ujú. esto también cabe en el contexto, pues, de que el presidente quiere inaugurar su Tren Maya. Ya lo dijo muchas veces, quiere inaugurar su refinería, que ya platicamos que, Ujú. pues se supone que Que es mañana, ¿no? imposible que Iba refine. a refinar su primer Se barril, supone vamos a ver. pasado mañana, ¿no? El pasado, jueves. el Ajá. mañana, El es jueves se primero. supone Se que me olvidó era que la inauguración. la segunda inauguración. Ajá. Se supone. Se supone. Que ya lo platicamos aquí la semana pasada. A ver, van a haber yo creo que anuncios de estos, digamos, desplantes en la mañanera, pero la situación económica del país no es necesariamente mala y estamos empezando a ver estas diferencias regionales que también ya platicamos aquí, donde vemos estados, Ujú. Nuevo León creo que es el caso más emblemático, pero también está pasando en Chihuahua, también está pasando en Coahuila, Ya. está pasando en Baja California, Ujú. en partes de Sonora, donde no hay un metro cuadrado en los parques industriales, donde se anuncian cada vez más inversiones. En el Ujú. mismo Bajío, a pesar de la situación de inseguridad Ya. complicadísima, en las zonas de agroindustria del país, Michoacán, Sinaloa, la Ujú. economía creciendo, y en el sur estancado y que no pasa nada, ¿no? Y cada vez más migración del norte a sur. Ujú. Hay oportunidades de inversión muy atractivas que están saliendo últimamente. Está la gran incertidumbre de si con el anuncio de las compras por el grupo de inversionista Mexico Infrastructure Partners a las plantas de Iberdrola, en efecto hay un cambio en la regulación y digamos Ujú. en la política del gobierno, porque las regulaciones nunca han cambiado, de la Comisión Reguladora de Energía para Ya. la obtención de permisos. Está esta expectativa, pero Ujú. pues sí hay muchas inversiones detenidas hasta que veamos qué va a pasar con las elecciones del año que entra. O sea, hasta que se vaya el presidente. Pues ya empieza Seamos un poco francos. esa Ujú. noción, ¿no? De pues vamos a esperar tantito y vemos Sí, qué ya pasa. vemos qué pasa después, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Luis. Te Un seguimos en gusto. tus redes. Jorge Acasta, ahí estamos en El Economista los jueves y por acá todos los martes. Me dicen aquí en el WhatsApp, 1 de septiembre de 1982, una bomba. Yo era asesor de inversiones en Bancomer, imagínate esta Imagínate. persona. Era el banco 38 a nivel nacional, me enfermé. Nos dicen aquí en el WhatsApp, cerró el mercado negro a 110 por el tema del dólar. Fue una época muy triste y muy dura para el país. Hola Luis, ¿qué va a suceder con los que teníamos acciones que compramos por medio de Banamex? Nada, ¿no? Ahí sí también hay No, que eso no decirles, pasa ahorita no nada, pasó ya eso, nada, ya la casa de fue, bolsa está no todo pasa eso. nada. Todos los depósitos, tarjetas de Ujú. crédito y inversiones a través de Banamex están más que seguros. Ustedes van a ver, un día van a usar gasolina del Felipe Ángeles. Bueno, tal vez. No, para el Felipe Ángeles no hace gasolina. Sí, bueno, es que así dice aquí, tienes razón. Sí, del Dos Bocas, ¿no? Del Dos Bocas, dicen. Sí, pero si el presidente tiene 200 pesos en la cartera, ¿cómo va a conocer de finanzas y economía? Hablan de que el presidente recibe dinero de la pensión. Sí, ya lo dijo ayer, recibe dinero de adultos mayores. Y sí, cualquiera que tenga más de 65 puede recibir dinero de esa pensión. 68, ¿no? 65. Si son 65 o pueblos 68, ahorita tenemos 68. ahí nada más que nos confirman, según yo eso es 65, es universal a los 65 años, ¿no? 65, sí. Cualquiera que tenga más de 65 podría hacerlo. No, Saludos. lo reciben en automático. Se reciben automáticos, sí, lo puedes Por eso también ahí tramitar, ¿no? salían los datos estos de que más gente recibe en los mayores niveles de Ujú. ingreso, porque todas esas personas suelen estar bancarizadas, entonces las reciben directamente. Ah, ya. El problema es llegar a las poblaciones más marginadas y ahí es Ujú. donde menos personas reciben hoy su pensión y, digamos, acceso a programas sociales que antes, que acaban de salir los datos en estos últimos días. 4,800 bimestrales, ¿no? Sí. Que por eso el presidente declaraba más o menos unos 20,000 pesos del año.